Hola, esto es la Biblia y te contaré la historia del rey más joven que existió en toda la Biblia. Hace más de 2000 años, en el reino de Judá, vivió un rey que sería recordado por su piedad y su fervor por el Señor. Este rey, aunque joven, transformó el destino de su nación y dejó una huella indeleble en la historia bíblica. Su nombre era Josías. Para comprender el impacto de Josías, es esencial que entendamos el contexto en el que él reinó. Antes de que Josías ascendiera al trono, el reino de Judá había atravesado un periodo de decadencia espiritual bajo el reinado de su abuelo, el rey Manasés, y de su padre, el rey Amón. Manasés fue un rey que hizo lo malo ante los ojos de Dios, introduciendo prácticas idolátricas en Jerusalén y llevando al pueblo a alejarse del verdadero Dios. Durante el reinado de Manasés, el templo de Jerusalén fue profanado con altares dedicados a dioses paganos. Se construyeron ídolos dentro del templo mismo y se practicaban ritos abominables, incluyendo sacrificios de niños. Este periodo de oscuridad espiritual dejó a Judá en un estado deplorable, tanto moral como espiritualmente. Pero cuando Josías tenía solo 8 años, sucedió algo inesperado. Su padre, el rey Amón, fue asesinado por sus propios sirvientes. Así, Josías, un niño inocente, fue coronado como rey. El joven Josías heredó un reino sumido en la idolatría y la corrupción, y con apenas 8 años comenzó su reinado. En este punto podemos hacer una pausa para reflexionar. Imagina la responsabilidad que recayó sobre los hombros de un niño. ¿Cómo reaccionaríamos si, a esa edad, se nos encomendara dirigir una nación? La historia de Josías es un recordatorio de que Dios puede obrar a través de cualquiera, independientemente de su edad o experiencia. Aunque era joven, Josías tenía un corazón que buscaba al Señor. Según la Biblia, en el 8º año de su reinado, cuando tenía solo 16 años, comenzó a buscar a Dios. Esta fue una decisión personal y consciente. No había sido enseñado por su padre ni por su abuelo a seguir al Señor, pero Josías sintió en su corazón la necesidad de volver a los caminos de Dios. Durante los siguientes años, Josías creció en su fe. En el 12º año de su reinado, cuando tenía 20 años, comenzó una campaña radical para purificar el reino. Derribó los altares paganos, destruyó las imágenes de los ídolos y eliminó las prácticas idolátricas que habían contaminado a Judá. Josías no solo se limitó a destruir los altares en Jerusalén, sino que extendió su reforma a todo el territorio de Judá e incluso a algunas partes de Israel. Pero la obra más significativa de Josías estaba por venir. En el año 18 de su reinado, Josías decidió restaurar el templo de Jerusalén, que había sido descuidado y profanado durante los reinados anteriores. Ordenó que se recolectara dinero para las reparaciones y que se asignaran trabajadores para la tarea. Fue durante este proceso de restauración que ocurrió un descubrimiento monumental. Hilcías, el sumo sacerdote, encontró el libro de la ley en el templo. Este libro, que muchos creen que era una copia del Deuteronomio, había sido olvidado y perdido durante los años de idolatría. Cuando el libro fue leído ante Josías, él rasgó sus vestiduras en señal de dolor y arrepentimiento. Se dio cuenta de cuán lejos había caído su nación de los mandamientos de Dios. La reacción de Josías fue profunda y sincera. Inmediatamente convocó a todo el pueblo de Judá, desde los más ancianos hasta los más jóvenes, y les hizo leer en voz alta las palabras del libro. Josías hizo un pacto ante el Señor, comprometiéndose a seguir todos los mandamientos, estatutos y decretos escritos en el libro. Su fervor por Dios fue tan grande que hizo que todo el pueblo de Judá se comprometiera también a seguir el pacto. Esta es una parte crucial de la historia de Josías que merece una reflexión adicional. Josías no solo se arrepintió personalmente, sino que también asumió la responsabilidad de guiar a su pueblo hacia el arrepentimiento. Como líderes, padres o miembros de una comunidad, ¿cómo podemos inspirar a otros a seguir el camino correcto? Después de renovar el pacto, Josías ordenó la celebración de la Pascua.
una festividad que había sido descuidada durante muchos años. Según el relato bíblico, la Pascua celebrada durante el reinado de Josías fue una de las más grandes y significativas en la historia de Israel. Se sacrificaron miles de animales, y todo el pueblo participó en esta celebración que conmemoraba la liberación de Israel de la esclavitud en Egipto. La celebración de la Pascua bajo el reinado de Josías no solo fue un acto de obediencia, sino también una restauración de la identidad espiritual de Israel. Esta festividad recordaba al pueblo su historia y su relación única con Dios. Para nosotros, es un recordatorio de la importancia de recordar y celebrar nuestras propias tradiciones espirituales, manteniéndolas vivas en nuestras comunidades y familias. Lamentablemente, la historia de Josías no tiene un final feliz. A pesar de su devoción y de las reformas que implementó, el destino de Judá ya estaba sellado debido a los pecados cometidos por generaciones anteriores. Durante los últimos años de su reinado, Josías se involucró en una batalla que no estaba destinada a ser suya. El faraón Necao de Egipto estaba en camino para enfrentarse al rey de Asiria, y Josías decidió interceptarlo en la batalla. A pesar de los intentos del faraón por disuadirlo, Josías insistió en luchar. En la batalla de Megido, Josías fue herido de muerte y murió a la edad de 39 años. La historia de Josías nos deja muchas lecciones. Su celo por el Señor, su dedicación a la reforma y su arrepentimiento genuino son un ejemplo poderoso de lo que significa ser un líder piadoso. Aunque no pudo evitar el juicio de Dios sobre Judá, su vida dejó una marca imborrable en la historia de su nación. Josías nos enseña que, sin importar nuestro pasado o las circunstancias en las que nos encontremos, siempre es posible volver a Dios con un corazón sincero y hacer una diferencia en nuestras vidas y en las de aquellos que nos rodean.